te voy a presentarle Víctor, porque Víctor le conoce ya hace muchos años, ha estudiado con él. Que Víctor presente, aunque ya le conocemos todos, pero bueno, como es una grabación que se va a editar después, que Víctor presente a Antonio, ya que le conoce hace mucho tiempo, ha estudiado con él. De mi amigo Antonio. Estamos en directo, estamos grabando. Nos conocimos pues en la UNED, fue profesor mío, y ahí empezó nuestra amistad, efectivamente, porque yo inicié esa carrera, la carrera de historia, de geografía e historia, para comprobar cosas que había estudiado yo personalmente durante muchísimos años. Y me encontré con Antonio, lo estáis viendo, erudito, total, de algo que, en fin, ya no solamente del medioevo, sino de la Edad Media, que es un conocedor apasionado y además un gran conocedor. Pero además también hay una cosa que a mí me ha sorprendido siempre, el conocimiento, digamos, histórico y geográfico. Lo da siempre por conocido y acabáis de ver por vosotros mismos algo increíble, es decir, que fechas, datos, lugares de memoria, es decir, que lo maneja de una manera increíble. Eso dice mucho, efectivamente, y sobre todo algo que a mí me subyuga desde siempre, al Andaluz. Ese fue nuestro gran encuentro, porque Antonio Torremocha Silva creo que es el historiador andaluz que ha escrito el mejor libro sobre Al-Ándalus, cómo nace Al-Ándalus. Además, de una manera sencilla para todo el mundo, porque yo tengo otros, es decir, he leído otros libros de grandes historiadores andaluces y la verdad que, bueno, deja mucho que desear. Yo no digo que no sean grandes historiadores, por supuesto que lo son, ¿no? Y no voy a dar nombres porque realmente no quiero está hablando. Y entonces, pues, efectivamente, Antonio Torremocha creo que se merece, por su dilatada historia historial, digamos, El micrófono no está silenciado. ¿Quién está hablando? ¿No? Bueno, sigo con el tema. Antonio, que desde que yo lo conozco, lo he seguido y tengo prácticamente todos los que ha escrito desde sus principios, porque me subyuga su forma de escribir. Y creo que eso lleva a que sus libros van a ser muy conocidos. Necesitaba a alguien, porque él no tenía tiempo, porque ha estado muy ocupado él de muchas otras cosas y no se ha ocupado de darse a conocer. Y creo que nosotros, como asociación, podemos ayudar a darle ese campo que él no ha podido, no ha tenido tiempo de hacerlo. Hoy tenemos la suerte de empezar a un tema maravilloso, muy próximo, que es el tema de Gibraltar, y vamos a tener una narración con una serie de láminas, así que cuando quieras, Antonio, empieza el tema. Antonio. Sí. ¿Puedo empezar? Sí. Por favor. Claro. Empiezo. Yo dejé un mapita a María Jesús, si lo podéis poner, el mapita a María Jesús, que es el primero que os dejé, porque sobre esto voy a empezar a hablar. Gibraltar, la ciudad de Gibraltar, bueno, Gibraltar, hola, ¿qué hay? Es Carlos, ¿puedes poner el mapa 1? Sí, me refiero a que Gibraltar, exactamente, Gibraltar en un principio era, no es más que una montaña unida, como se ve perfectamente en este plano, unida al continente por un istmo arenoso que hace 2000 años no existía. Gibraltar era una isla y ese istmo que une al continente, donde hoy está la línea de la Concepción,
Eso se formó en los últimos 2000 años, de manera que fue una isla. Pero cuando los musulmanes desembarcan en Gibraltar, precisamente en el año 711, allí no había ningún rastro de zona habitada. Y el lógico, es una piedra, una montaña, donde había población, era en Tarifa, en Algeciras, que es donde hay una vega para poder sembrar verduras, trigo, avena, etc. Entonces Gibraltar no era más que una montañita, donde dependiente de Algeciras. Vemos aquí que he puesto términos de Algeciras. Esos términos de Algeciras, en 1344 a 1369, son ya cuando Algeciras ya ha sido conquistada por Alfonso XI. Y esos términos pertenecían a las Algeciras musulmanas, a la llamada provincia o jurado de Algeciras. ¿Por qué? ¿Qué fue Gibraltar? Pues en un principio Gibraltar no era más que un pequeño castillo, una torre de vigilancia, dependiente del gobernador de Algeciras. Pero ocurrió un hecho que le va a dar a Gibraltar esa importancia notable, y es que en el año 1370, vemos aquí, 1379, es cuando los términos de Algeciras pertenecen a Castilla. Pero en 1369, Mohammad V de Granada, con su ejército, viene y se apodera de Algeciras. Y todo el mundo diría, bueno, qué bien, ya ha vuelto a cristiandad Algeciras y su término. Pues no, porque Mohammad V, que se había apoderado de Gibraltar unos años antes, porque Gibraltar lo tenían los meriníes, los norteafricanos, eran musulmanes, pero de otro sultanato. Entonces, el reino de Granada, Mohammad V, conquista Gibraltar, y a la vez que, como ya Algeciras era una ciudad bastante amplia, tenía una muralla de 5 kilómetros y era muy difícil de poder defenderla, mientras que Gibraltar era una ciudad torre, una ciudad, el alto de un acantilado era fácil. Bien, el hecho es que en 1370 Algeciras es destruida. Y los términos, estos que vemos aquí, estos términos de Algeciras, en el año 1462, Enrique IV de Castilla conquista Gibraltar a los nazaríes. ¿Qué ocurre? Que se encuentra con una ciudad bien situada, el Alto de la Peña, pero que carecía de término, porque Gibraltar no estaba rodeado por el agua, es como una isla. Entonces el rey Enrique IV lo que hace es entregarle al Concejo de Gibraltar los antiguos términos de Algeciras. Y a partir de 1462, Gibraltar posee todos los términos de Algeciras y se convierte desde el año 1462, cuando la conquista Enrique IV, hasta el año 1704, cuando los ingleses, los anglo-holandeses se apoderan de Gibraltar. Ahí hay 100 y pico de años que es el Gibraltar español, el Gibraltar castellano, que llega a ser una población importante, que tener unos 5 o 6 mil habitantes y bien defendida, y además como tienen los términos de Algeciras, pues ahí, y la bahía de Algeciras era un auténtico puerto natural. En torno a ese Gibraltar español comienza a florecer una ciudad importante, un puerto. Tenemos constancia por libros como el libro del historiador Alonso Hernández del Portillo, que yo he transcrito, que es un gibraltareño del siglo XVII, y dice que Gibraltar era un emporium de riquezas. Exportaba vinos. Hoy día no existe ni un viñedo en el término de Algeciras. Pues bien, toda la zona de Getares, en los entornos de Algeciras, estaban ocupados por viñedos. Y dicen Portillo que se producía gran cantidad de vino que se exportaba a Francia, Flandes, Inglaterra. La pesca también era abundante, vivía de la pesca y del comercio internacional. Es decir, que era una ciudad importante. Y sobre todo pasamos a la siguiente ilustración, porque en el año, exactamente, mejor la siguiente. Esto es un dibujo que hace, ahí está, este es el mismo dibujo, pero viendo lo que es la muralla. Esto que tenemos a la izquierda es el monte de Gibraltar, y toda esa muralla que vemos aquí, y esas puertas, esas torres, la hicieron los musulmanes para defender la población. Esto que tenemos aquí a la izquierda sería el campo neutral entre la línea y Gibraltar, en aquel tiempo no existía. Pero es interesante porque los sultanes de Fez, para poder defender bien la ciudad, construyen
eso que arriba pone la Calahorra, es una gran torre fuerte que aún existe en Gibraltar. Le llaman ahora mismo el Morris Castle, le llaman. Y es un gran castillo que hacen los meriníes. Pero fijaos que hacen también una obra realmente ingente. Desde la puerta de tierra que tenemos aquí, que es donde empieza la ciudad, construye una muralla por la ribera del mar que llega hasta Punta Europa. Punta Europa es el extremo meridional de Gibraltar, es decir, así como 5 kilómetros. Bueno, pues con esa muralla que baja del monte, más la que va por la ciudad, por la ribera, hasta Punta de Gibraltar, se convierte a Gibraltar en una ciudad bastante inexpugnable. Entonces, durante la época española, este dibujo lo hace Vingaerde. Vingaerde es un dibujante belga, que Felipe II le va a encargar que dibuje todas las ciudades del imperio, las de Flandes, Italia, España, América, y lógicamente, pues cuando llega aquí Vingaerde, va a dibujar lo que hemos visto antes, y estos dibujos de cómo se encontraba Gibraltar en el año 1567. De Algeciras no poseemos dibujos de Vingaerde, por desgracia, porque ya estaba destruida. Pues 200 años antes estaba destruida. De manera que tenemos una ciudad española durante 100 y pico de años, muy bien fortificada, donde el comercio, la pesca, los viñedos eran la base de su economía, y era el puerto de salida de todos los productos de la comarca del Campo de Gibraltar, porque una vez destruida Algeciras, el único puerto que queda en la bahía va a ser de Gibraltar. De manera que esa es la historia de la Gibraltar español. Pero va a ocurrir un hecho muy importante. Y es que en el año 1540 hay constancia, Pedro Barrante Maldonado lo recoge en un libro, de que en el año 1540 una escuadra de berberiscos y turcos, al mando del cual iba un tal Karamali, que era un renegado, asalta de noche Gibraltar, entra en la ciudad, la roban, matan y se llevan cautivos 100 o 200 personas. Pero la escuadra española reaccionó y logró echar a los turcos, pero lo que demuestra que Gibraltar en la Edad Moderna ya tenía cierta deficiencia defensiva. Y aquí las vemos. Fijaos bien ese dibujo, las 3 torres que hay aquí en primer plano. Fijaos cómo la que está a la derecha está desmochada. Es decir, que ya en el año 1567 ya las fortificaciones que habían construido los meriníes estaban bastante deficitarias. Esto posibilitó que los ingleses se apoderaran de Gibraltar. ¿Qué ocurrió? Pues en el año 1700 murió el último rey de los Austrias españoles, Carlos II, y murió sin descendencia. Claro, ten en cuenta que España en aquel momento era una gran potencia, dueña de toda América, de Filipinas, entonces era una gran potencia. Luego, al morir Carlos II, hay 2 pretendientes, hay más, pero 2 sobre todo, que quieren ocupar el trono de España. ¿Okay? Y uno es Felipe de Valois, que era nieto de Luis XIV, y lógicamente Luis XIV le interesaba tener a su nieto de rey de España para destruir a Inglaterra. Y el otro pretendiente era el archiduque Carlos, que era de los Austrias, y tenía como aliado a los ingleses, a los holandeses y a los alemanes. Y comienza una guerra que llamada la Guerra de Sucesión Española, que durará entre 1701 y 1711. Al final vence Felipe d'Anjou con el nombre de Felipe V, el primer Borbón. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué le ocurre a Gibraltar? Pues que en esa etapa, el transcurso de esa guerra, una escuadra anglo-holandesa, mandada por el almirante Darmstadt, poderosa, antes había estado en Cádiz ya, y había intentado conquistar Cádiz, y los gaditanos lo habían rechazado. Pero cuando llega a la bahía de Algeciras, en el mes de agosto de 1704, se encuentra con una ciudad, como veo aquí, ya estaba aquí medio destruida la muralla, cuando llega aquí los ingleses estaría bastante mal. Durante varios días bombardean, creo que eran 70 o 80 navíos de guerra, comienzan a bombardear Gibraltar. Y los ciudadanos de Gibraltar tienen que huir a la Punta Europa para escapar de las balas. Entonces desembarcan las tropas, 2000 hombres de Darmstadt desembarcan y se apoderan de Gibraltar. Y la escuadra anglo-holandesa se va a apoderar de Gibraltar, pero fijaos bien,
¿En nombre de quién? En nombre del archiduque Carlos. Es decir, que Inglaterra y Alemania y Holanda defendían la causa de uno de los dos que aspiraban al trono de España, el Felipe d'Anjou y el archiduque Carlos. ¿Qué ocurre? Que toman Gibraltar y levantan la bandera del archiduque Carlos. La toman, la escuadra holandesa la toma en nombre del archiduque Carlos. Pero la guerra de sucesión continúa y con la desgracia para los gibraltareños de entonces que quien gana la guerra es Felipe d'Anjou, el Felipe V. ¿Y qué ocurre? Que después de la guerra se firma un tratado, el Tratado de Utrecht, en el año 1713. España estaba bastante destruida por la lucha civil que había tenido y los ingleses se van a quedar con Menorca y con Gibraltar. Y en esta ocasión ya no levantan la bandera de la de Carlos, sino de la reina Ana de Inglaterra. Es decir, el momento es la ocupación inglesa de Gibraltar, de manera fraudulenta, porque ellos han conquistado Gibraltar en nombre de uno de los pretendientes, pero como periodo de guerra, ellos se quedan con Gibraltar de manera fraudulenta. Y así es como Gibraltar va a pasar a poder de los ingleses a partir de 1713. Puede pasar a la siguiente ilustración. Entonces, claro, el gobierno español, Felipe V y después Carlos III y tal, todos los reyes borbones, pues tendrán una espinita clavada, que es que una de las ciudades portuarias más importantes y más estratégicas en la boca del estrecho se encuentra en poder de una potencia extranjera. Y entonces va a haber 3 intentos de recuperar Gibraltar. Los ejércitos hispano-franceses, aliados, van a poner cerca de Gibraltar, recién conquistada por los ingleses en 1704, pero no consiguen entrar en la ciudad. Un segundo asedio será 1727 y la escuadra anglo-francesa también es rechazada. Ten en cuenta que los ingleses han comenzado ya a reconstruir fortificaciones, a dotarlas de baluartes, de cañones, y la están fortificando. Pues hay un tercer intento de apoderarse de Gibraltar, que es este grabado que tenemos aquí. En el año 1779 hasta el 83, el gran sitio de Gibraltar. Los ejércitos franceses, español y las escuadras aliadas de Francia y de España ponen cerco a Gibraltar. Y ese grabado es de ese momento, de ese asedio a Gibraltar. Vemos aquí la roca, la ciudad, allí a fondo. A la izquierda vemos aquí una zona debajo, lo veis bien, entre Gibraltar y la izquierda. ¿Lo ven Sí, sí. Entonces, ahí hay una zona que se ve trinchera. Eso es una zona llamada zona neutral, porque había quedado en el Tratado de Utrecht que Gibraltar, los ingleses lo tenían solamente el perímetro de la ciudad, pero no tenían ninguna opción de ocupar el istmo. El istmo era zona neutral, era una zona de nadie entre Gibraltar y lo que después sería la línea. Es decir, que ahí hay 2 fuertes, el fuerte de Santa Bárbara y el fuerte de San Felipe, que está aquí, y una serie de trincheras para aproximarse a la roca. Y después está aquí el campamento franco-español, aquí a la izquierda, de ahí viene el nombre actual de campamento para un barrio de la línea, porque ahí estuvo este campamento, y la escuadra, como ven, la escuadra hispano-francesa atacando Gibraltar. Durante 3 años están intentando, incluso inventan unas baterías flotantes impresionantes que solamente la diseñaron en Algeciras y en Cádiz para plantarla en la bahía. Tenía poderosos cañones y en teoría eran incombustibles, porque tenía un sistema de agua que recogía del mar y se le iba echando encima a las baterías. Pero no contaban con una arma nueva que tenían los ingleses, que era la bala roja. La bala roja... Apaga el sonido, Pepi. Sí, resulta que en aquel tiempo la artillería marítima o naval era un cañón que lanzaba una bola de hierro. Le hemos visto las películas, ¿verdad? Esa bola de hierro daría gran presión, entraba en una casa, destruía, o en un barco le abría un agujero en el casco. Bien, pero es que los ingleses habían descubierto una nueva arma, que era la bala roja. Y la bala roja era una bala que lanzada
contra las baterías flotantes, penetraban dentro y una vez dentro estallaba. Eso era un invento terrorífico. De hecho, que de las 13 baterías flotantes con más de 2.000 hombres que se pusieron frente a Gibraltar, en mi Facebook he puesto una fotografía, yo entré en mi Facebook, veréis una fotografía de esas balas, de esas baterías flotantes ardiendo. Es decir, murieron 1.500 hombres aquel día, ¿eh? Y fueron hundidas de las 13, 10, porque la bala roja las hizo estallar. Bien, ¿qué ocurrió? Que en el año 1783, pues, se levanta el cerco de la ciudad y sigue en poder de los ingleses todavía, pero fracasa también este gran sitio hispano-francés de Gibraltar. Podemos pasar al siguiente, porque ahora viene lo más importante. Esta gente, yo he dicho ya antes que en Utrecht van a poner una serie de cortapisas, de problemas, para que los ingleses también asuman lo que ha sucedido. Y, por ejemplo, he dicho antes, prohibición del contacto por tierra. Se podía abastecer Gibraltar mediante barcazas desde Algeciras, llevando productos. Claro, Gibraltar no tenía territorio para tener ganado ni para tener huerta, por tanto la guarnición británica, que serían de 800 o 1.000 hombres, artilleros, ahora veremos el mapa, pues tenían que abastecerse, y como nuestro gobierno era tan bueno, siempre ha sido tan buenacito con los ingleses, pues en vez de cortarle cualquier abastecimiento para obligarle a rendirse, desde Algeciras salían todos los días 30 o 40 barcazas, faluchos, con verduras, carbón, pan, para abastecer a la guarnición inglesa. Qué listo hemos sido siempre los españoles, ¿verdad? Total, que se abastecía, pero con una condición, que también se recoge en el 3. Esta comunicación marítima, para abastecer Gibraltar de productos frescos, estos mismos faluchos que llegaban a Gibraltar, en el viaje de vuelta, no podían llevar mercancía, solamente dinero. Podían dejar allí los productos, cobrar en libras o lo que fuera entonces y traerlos. Pero tenían prohibido traer mercancía. ¿Para qué? Para evitar el contrabando. Pero eso fue un fracaso porque el contrabando desde 1740 en adelante hasta la actualidad ha sido una de los modus vivendi de los gibraltareños. Entonces, esas barcazas llegaban allí y sacaban tabaco, azúcar, café, paños, mantas. Toda Andalucía, en 1870-80, se abastecía, todo por Andalucía, se abastecía de mantas y de tabaco procedentes de Gibraltar. Había verdaderas reatas de mula, 100 o 200 reatas de mula, establecidas en la línea después, San Roque, la Algeciras, y que se dedicaban a llevar a Ronda, a Antequera, a Sevilla, los productos sacados de contrabando de Gibraltar. De manera que, fijaos bien qué cosa más curiosa. Otra cosa interesante es que en el Tratado de Utrecht también se recoge que no existirán aguas territoriales, aguas de dominio para los llanitos. Y esto hoy día, el Picardo dice que tienen sus aguas territoriales, pero, y como nuestro gobierno es tan débil, pues se traga lo que le diga Picardo. Y no tienen aguas territoriales, porque yo siempre digo que los tratados internacionales están para algo. Hay que cumplirlo. Y nadie puede negar. Si las dos partes lo denuncian, vale, pero una parte no puede denunciar un tratado, hay que cumplirlo. Y en Utrecht se dice que no tienen aguas territoriales, que no puede haber comunicación por tierra, todo eso. Que no pueden haber población judía. Y el primero que hicieron es traer judíos a Gibraltar. Todo eso los ingleses se lo pasaron por el forro del corazón. De tal manera que el Gibraltar durante el siglo XVIII se convierte en una base naval inglesa abastecida por los tontos españoles, para que ellos pudieran, y a cambio sacando los productos fraudulentos de contrabando. Hay un estudio de un catedrático de Sevilla sobre el contrabando en el siglo XIX de Gibraltar y aparecen unos gráficos muy curiosos. Y unos gráficos en que aparecen las exportaciones de Inglaterra a España y las exportaciones de Inglaterra a Gibraltar. Y vemos que las exportaciones de Inglaterra a España durante el siglo XVIII y XIX van disminuyendo cada vez más. En cambio, la curva de las exportaciones de Inglaterra a Gibraltar va aumentando de manera geométrica. Así que todo el comercio de Gibraltar
todos los productos que llegaban ahí de las Islas Británicas o de sus posesiones, todo pasaba a España a través del contrabando que estaba institucionalizado. Los mismos políticos españoles, hasta todavía hay algunos, que forman un lobby de defensa de los llanitos. Es decir, te puedo decir nombres de algún senador y de algún alcalde que han cobrado de Gibraltar para que defienda sus intereses. Pues en el siglo XVIII y XIX, todos los alcaldes, todos los gobernadores civiles de la provincia, todos están comprados por los ingleses. De manera que, por esa relación, Gibraltar fue un emporio de riqueza y podía tener lo que quería y ampliar. Y ahora veremos más cosas de cómo se han ido aprovechando de las debilidades españolas. Los británicos han sido muy listos siempre y ante la dejadez de nuestro gobierno se han ido convirtiendo en una potencia económica como lo es ahora. Bien, aquí este plano que quiero que veáis, este grabado, es muy interesante. Es de mediados del siglo XIX. Vemos Gibraltar en la parte norte, vemos ahí también la ciudad, ahí al fondo a la derecha, la ciudad, la muralla, y fijaos que hay un agujerito en el alto del monte. En el siglo XIX, en el XVIII ya empezó, hicieron unas galerías, unas grandes galerías que ocupaban toda la fachada norte del acantilado. En cada una de esos agujeros que vemos ahí, eso daba a una galería. Y ahí había un cañón para atacar a los españoles si se atrevían a cruzar el istmo para atacarlos a ellos. Para que tuvieran una serie de baterías preparadas ahí, como se ve perfectamente. Y además vemos otra cosa curiosa. Esto que ve aquí en primer plano es la zona neutral. ¿Qué era la zona neutral? Ahora lo vamos a ver aquí mejor. ¿Lo podéis ver aquí? ¿Se puede ver? No, bueno, después lo vemos. Al final lo vamos a ver. La zona neutral es el espacio que, según U3, quedaba entre las rocas y el campamento castellano o español. Los fuertes de Santa Bárbara, que aún existe las ruinas, porque esta otra, existe las ruinas porque los ingleses la destruyeron. Bien, pues en lo que es la línea, ahí empezaba la zona neutral y terminaba al pie de la roca. Pero fijaos que ahí hay una caseta, ¿verdad? En medio de la zona neutral. ¿Qué es eso que tenemos ahí? Pues bien, en el año 1813 hay una epidemia de fiebre amarilla en toda España. Y Algeciras, San Roque. Pero Gibraltar, que era una población hacinada, ahí habían 1000 y pico de hombres y su familia ahí hacinados, como el gobernador de Gibraltar le pide permiso al gobernador, entonces era Castaño, creo que era Castaño, bueno, le pide, no, ya había dejado de ser Castaño gobernador, otro gobernador español, pues le pide autorización para poder ocupar con algunas chozas la zona neutral para colocar ahí los enfermos de la fiebre amarilla. Esas cabañuelas que vemos ahí, que eran provisionales, ahí esta gente que son muy listos van a poner una valla por delante y ya se apoderan de un trozo de la zona neutral. Pero es que no se conforma con eso. En el año 1854, nuestra comarca sufre el cólera morbo, una epidemia de cólera. Otra vez el gobernador de Gibraltar pidiendo a los españoles, por amistad y por caridad cristiana, que les permita construir un hospital de tablazones también en el istmo. Ese hospital, que era provisional, cuando pasa la cólera, se convierte en otro espacio ocupado por los ingleses. De tal manera que poco a poco se fueron apoderando del istmo, de la zona neutral, que por el Tratado de Utrecht quedaba como una zona de nadie, un terreno de nadie, que no podía ser ocupado por ninguna de las dos contendientes. Si podéis, ¿se puede ver esto? ¿Lo podéis ver? ¿Carlos? Y ponlo un poquito más arriba, tapando tu cara, no importa que se vea así. Carlos, quita la imagen que hay y pon en primer plano a Antonio para que se pueda ver lo que está enseñando. Eso es. Ahora, habla Antonio. Lo veis ya, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Ahí se ve la zona neutral, ¿verdad? Arriba, la línea, debajo Gibraltar, y en azul, toda la zona que era neutral en el siglo XVIII. Pues bien, aquí hemos puesto 1913, en el Tratado de Utrecht,
lo británico llegaba hasta el pie del monte. Pon la imagen tapando tu cara para que se vea completa. Así, más arriba, más arriba. Así. Ahí, ¿no? Ahí. Bueno, pues aquí vemos, en el año 1854, con el Amorbo, veis cómo avanzan otros 300 metros y se apoderan. Pero es que en el año 1908 vuelven a avanzar hasta llegar a donde hoy está la frontera, la verja. De manera que en un siglo, poco a poco, han ido ocupando el istmo. El istmo que hoy está en el aeropuerto no les pertenece. Este es territorio español usurpado por las autoridades inglesas. Pero claro, por las autoridades inglesas, ante la torpeza y el lobby que había en el gobierno español a favor de los ingleses y los llanitos. Y se permitió ocupar todo el territorio, que lo tienen hoy como algo suyo. Pues no suyo, eso es territorio. Incorpóranos esa imagen cuando puedas por WhatsApp o por correo para que lo incorporemos en el vídeo y así lo veamos también. Sí, la mandaré por una fotografía en el WhatsApp. Bien, entonces fijaos bien cómo la zona neutral, que no era de nadie, ellos hacia el año 1800 hasta 1908 se han apoderado de toda ella y han llegado a lo que hoy es la frontera. Todo esto. Pero para más, puedes poner la siguiente fotografía. Un minuto. Para más INRI, esta gente siempre ha sido muy habilidoso y se han aprovechado de la debilidad. Aquí tenemos, la fotografía esta está hecha desde lo alto del monte, de la muralla que veíamos. Todo esto que vemos aquí, hasta aquella ciudad en la línea, aquella ciudad que hay enfrente, todo esto es la zona neutral, que no pertenece a nadie. Pues bien, ¿qué hay ahora? Un aeropuerto. ¿Cuándo hicieron el aeropuerto? Pues de manera cobarde y traidora, aprovecharon el año 1936, plena guerra civil, para ello, cuando España estaba enfrascada en una terrible guerra entre hermanos, ellos construyeron un aeropuerto ahí, y lo tenemos ahí, un aeropuerto. El aeropuerto y toda la zona esta está ocupando territorio español. No tienen aguas, se han metido en aguas que no son suyas, porque no tienen aguas jurisdiccionales ni territoriales. De manera que esa es la historia ahora mismo de Gibraltar. La gente desconoce todo esto y desconoce, por ejemplo, que el istmo, que la zona neutral, nunca les ha pertenecido y legalmente, actualmente, tampoco les pertenece. Ha sido zona ocupada ilegalmente, aunque ellos la tienen como algo suyo, lógicamente, y han hecho ahí un aeropuerto. ¿Qué ocurre actualmente? Pues que nuestro amigo Felipe González, con esa bondad y su ministro, que murió hace poco, el ministro de Exteriores, que fue el que abrió la verja de Gibraltar, Fernando Morán y él abrieron la verja de Gibraltar. ¿Qué ocurrió al abrir la verja? Bueno, yo recuerdo haber entrado. Mi padre, que trabajaba en el Hotel Bristol de Gibraltar de cocinero, me contaba, porque yo tenía en mi infancia juguetes de plástico, cuando en toda España no existían juguetes de plástico, eran todos de madera, pero a través de Gibraltar llegaban los modernos juguetes de Londres, ¿verdad? Y mi padre los compraba. Y mi padre me hablaba de un negocio, un comercio que había en Gibraltar, que era el Emporium. El Emporio, y me hablaba de él, los juguetes que me traía del Emporio. Yo creía que yo debía hacer algo así como Corte Inglés actualmente, ¿verdad? Pero cuando abrieron la frontera en 1982, y mi cuñado y yo cogimos el coche y entramos a ver Gibraltar. Y daba pena ver Gibraltar entonces. La suciedad, las calles sin asfaltar. Cuando llegamos al Emporium, el Emporio era una tiendecilla de 40 metros cuadrados. Y en mi mente estaba que yo era, es decir, que Gibraltar era un desastre cuando se abre la verja. O bien, el hecho de abrir la verja, ¿qué ha posibilitado? Primero, que ya los linenses, que haya 9.000 trabajadores linenses trabajando en Gibraltar, trabajando en los trabajos que a ellos no les interesa, y además pagándole mucho menos que a los llanitos. Mi padre era cocinero del Bristol Hotel y me comentaba cuando yo tenía 8 o 10 años que el pinche de cocina suyo, que era llanito, cobraba el doble que él, que era el maestro de cocina.
Sí, lógicamente es el colonialismo típico de los ingleses en la India, en todas partes donde está, ¿verdad? Quiero decirte que la gente desconoce una serie de cosas de Gibraltar que algunos, pues los que somos de aquí, lo tenemos perfectamente. Una pregunta, Antonio. En la época, antes de pasar a nuestro querido Felipe González, en la época del 36 o 37, cuando ve Franco en Hendaya a Hitler, ¿qué opinas tú que habría pasado si, de una manera u otra, al dejarlo pasar, él le prometió que iba a recuperar Gibraltar para España, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ese acuerdo, Hitler le ofreció dos cosas. Le ofreció primero que los alemanes entrarían a Gibraltar y se lo darían a los españoles de nuevo. Y también que le darían un territorio colonial en el norte de África. En toda la zona del norte de África, que era parte española, pero también parte francesa, todo el sur de Marruecos pertenecía a Francia. Y el norte, Tetuán, Larache, eso pertenecía a España. Pues bien, otra promesa era que todo Marruecos sería colonia española. Pero Franco, yo creo que muy inteligentemente y asesorado quizás por gente, porque Franco tenía contactos muy buenos con los ingleses, la población llanita, que tanto se habla de democracia actualmente, toda ella y la guarnición inglesa apoyaba a Franco. Los barcos franquistas que estaban en Algeciras se abastecían de combustible proporcionado por la guarnición británica de Gibraltar. Y alimentos llegaban y armas llegaban a la guerra de Gibraltar. Y el franquismo tenía en Gibraltar una buena ayuda. Despensa. Y muchas otras cosas. Ya, claro, claro, sí, pero por lo menos ahí sabemos eso. ¿Y qué ocurrió? Pues que si Hitler, por fortuna, Franco tenía algunos asesores que eran germanos, pro-germanos, como su cuñado, el cuñado de Franco, está casado con la hermana de Franco, que fue Serrano Suñer. Serrano Suñer, eso era pro-germano y total, ¿no? Pero Franco tenía otros asesores, algunos de ellos estaban a sueldo del gobierno inglés. Algunos ministros españoles cobraban del Foreign Office inglés para que España no se uniera a los germanos. Y el hecho fue que Franco en Hendaya pues, consigue que se fuera cabreado Hitler, pero es que por otra parte, sobre esto han escrito libros, yo no soy un especialista en ese tema, lo que sí está claro es que un país como España, que acababa de terminar una guerra civil con cerca de 1 millón de muertos, destrucción de las ciudades, sin armamento y tal, yo creo que si llega a abrirse a Alemania, no hubiera sido un socio, hubiera sido una zona ocupada, como ocurrió en Italia, ¿verdad? Entonces, bien, el hecho es que Gibraltar continuó siendo británico y aún continúa siendo británico. Y ahora mismo, a diferencia de cuando se abrió la frontera, ahora es un emporium de riqueza. Tiene la renta per cápita más alta de Europa, en los llanitos, donde se han instalado todos los juegos, todo internet online, todos están instalados en Gibraltar, porque pagan mucho menos impuestos. Es un lugar de blanqueo de dinero. Yo tengo amistad con un banquero llanito que conocí cuando mi mujer se hacía diálisis porque murió de diabetes, y en la diálisis conocí a un señor que era banquero en Inglaterra, la línea precisamente era la diálisis, y con el paso de los meses, de estar junto a él allí, él era su mujer y yo con la mía, llegamos a intimar, y me comentó, me dieron los nombres, que no lo voy a decir aquí, claro, los nombres de políticos españoles de la comarca y de fuera de ella, que tenían miles de millones invertidos en su banco. Así que Gibraltar ha sido un paraíso fiscal de dinero negro y creo que lo seguirá siendo actualmente. El hecho es que el nivel de vida de Gibraltar es 10 veces superior al de la comarca, cuando en 1982 era muy inferior al de la comarca. Y ahora que has vivido el tema del Brexit, tú con la perspectiva histórica, ¿cómo lo ves el cambio con respecto a las relaciones desde el Brexit o de lo que puede ser el Brexit en adelante? Nada, nada. A ver, nuestros gobiernos están inclinados ante los llanitos y ante Inglaterra. Ningún gobierno español se va a poner, hombre, el Brexit hubiera sido un momento oportuno para obligar a la soberanía, como quería Morán y demás, pero nuestro gobierno, no quiero hablar de este gobierno porque si no lanzaría muchas cosas nefastas, ¿verdad? Pero
ya ha habido conversaciones para el Brexit con Picardo y demás, y quien va a sacar las ventajas son los llanitos, son no las quepaduras. Van a tener mano de obra barata, de mí que van a seguir yendo ahí. El hecho de que sea una mano de obra tampoco legal es que el gobierno de Rajoy dio una norma a la policía de la frontera de que habría de los distintos espacios, caminos para los coches que para entrar a Gibraltar, se habilitaba uno para agilizar la entrada de los trabajadores de Gibraltar. Todo lo que tiene que enseñar es contrato de trabajo. Y así podía pasar. Pasaron 40. Los otros 9.000 pasaban por otro sitio. ¿Por qué? Porque no tenían contrato de trabajo. Entonces, la mayor parte de los trabajadores que están en Gibraltar no están dados de alta. Eso está claro. Eso lo dicen los mismos sindicatos, ¿verdad? Bien, esto es una visión un poco rápida de lo que ha representado Gibraltar, pero si me preguntáis y ampliáis, podemos centrarnos en algunos de los puntos que he dejado atrás, pero que pueden ser interesantes para que la gente los conozca, ¿verdad? Sí, muy interesante. Es evidente que yo recuerdo en el año 70 que se instalaron una serie de industrias en el campo de Gibraltar, en la época de Solís, con el campo de fútbol, y esas empresas pasaron toda una zona industrial de polígonos que en realidad no funcionó nunca, ¿no? Bueno, actualmente el polígono industrial del campo de Gibraltar es el primero de Andalucía. El primero. Lo que ocurre es que en el año 69, cuando se va a abrir la frontera, para atraer trabajadores y dinero a la comarca, el gobierno de los gobiernos... ¿Puedo escuchar? Apagar los sonidos, por favor, que está hablando don Antonio. Digo que los gobiernos que Franco, que era el 69, 64 en adelante, que son los tecnócratas del Opus Dei, son los que dieron el gran empuje a la economía española, lógicamente, pues, con la apertura internacional, pues fueron los que comenzaron a declarar el plan especial económico del campo de Gibraltar para atraer empresas. Y así vino la CEPSA, Aceninor, otras muchas empresas que aún están, son un verdadero polo junto con el puerto de riqueza para la comarca. Pero como tú has dicho bien, también hubo mucho fraude. Por ejemplo, el polígono industrial de Campamento, cerca de la línea, tú vas por allá ahora y ves 4 empresitas. Y ahí hubo grandes inversiones. ¿Qué ocurría? Que el gobierno daba un porcentaje de dinero para que las empresas se instalaran. Y las empresas cobraban ese dinero y al cabo de 3 años desmantelaban la empresa y se fueron. Tejido de Gibraltar, Confecciones Gibraltar, por ejemplo, se vino abajo y desapareció. Y como esas, 40 empresas más. Hubo un gran fraude en el polígono de Campamento de empresas que cobraron los incentivos, cogieron el terreno gratis y al cabo de un tiempo desaparecieron. Por fortuna no fue así con todo. Por fortuna, como digo, hoy día Negro de Humo, Aceninor, CEPSA, el puerto, bueno, todas esas continúan en Algeciras creando el polo más importante del campo de Gibraltar, ¿verdad? Pero que fue un fracaso, como tú has dicho, Carlos. Ese plan que hubo para campamento, en el que iban a traer grandes empresas, y se quedó en nada porque... Yo lo sé con detalle porque yo era director de Estepona, abrí una sucursal en Sotogrande y empezamos a prestar dinero y nunca había tenido deudas y allí empresas nos colocaron unos cuantos goles que nunca pudimos cobrar. Claro. Es que esas empresas cobraban los préstamos, sí. No, le daba el gobierno, pero al cabo, no hubo, como hoy día existen algo parecido, pero hoy día cuando un gobierno da a una empresa un terreno, le obliga a estar al menos 10 años. No puede vender antes de 10 años. Pero en aquel tiempo, como los que montaron esas empresas eran los mismos ministros, tecnócratas, muchos de ellos, tendrían ahí unos negocios, y el hecho que fracasaron todas las empresas, Majefesa, por ejemplo, otra empresa importante de aquella zona, también cerró pronto, y fueron cerrando, pero como digo, por fortuna las grandes empresas continúan en la bahía porque... Y algo pasó al respecto con el polígono de Palmones, ¿no? Que
tuvo un auge posiblemente a raíz de eso, ¿no? No, es más moderno. El polígono de Palmón es de hace 15 años, 20 años. Sí, sí. Y ha sido un éxito, pero lo que pasa es que ahí lo que hay son pequeñas empresas y comercios. Pero hoy Palmones está ocupado por todo, ¿ves? Por el campamento fue cuando lo de Solís, el campo de fútbol. Esa. A ver, Palmones es posterior. 68, 69, 70, 71. Y es de hace 20 años, comenzó Palmones. Y además ha sido un éxito porque te vas por allí y ves la cantidad de empresas que hay funcionando, ¿no? Pero claro, empresas medianas, no son empresas como la única grande que hay es Cerinor, la única grande. Y además, por cierto, he leído que va a ampliar capital, porque está en un momento de auge el acero actualmente, total. Bueno. Una pregunta un poco de tipo social, como si fuera la revista del corazón. Algeciras, la línea, en realidad era el lugar de... Porque yo recuerdo en el año 70 que en realidad los coches no venían los extranjeros de Málaga para Estepona, era al revés, venían de Gibraltar. El único coche que había era de Gibraltar hacia Estepona, porque no había todavía coches de ese tema. Entonces muchísima gente salía, sobre todo los militares, cuando estaba abierta la frontera, tenían el lugar, dijéramos, de entretenimiento, pues en Algeciras, etcétera, ¿no? Ahora la mitad de la población enriquecida de Gibraltar tiene su chalet en Sotogrande y en Estepona actualmente, ¿eh? Que si cerraran la frontera le iba a fastidiar un montón porque viven la mitad de la vida. Ellos tienen la ventaja de gastar, compran en Carrefour, en no sé qué, gastar a nivel español y cobrar a nivel inglés. Entonces el chollo es magnífico, ¿verdad? Hay una anécdota muy curiosa. Cuando abrió Gibraltar, yo tenía un periódico, fuimos allí a hacer un reportaje y estuvimos una serie de días viendo cuando los gibraltareños salían fuera a comprar para la línea, porque toda la carne era congelada. Y recuerdo una vez que había, en el mes de agosto, totalmente con calor, había una cola y había un señor rabino con un sombrero rabino de estos así altos, y cuando llegó a la policía estaba sangrando la frente y la policía le dijo, siéntese usted. Y dice, no, estoy bien, siéntese usted. Y cuando se quitó el sombrero es que tenía unos bistecs de carne que por la cola se habían derretido y estaba sangrando por la frente. Toda la carne que estaba deseosos de comprar en España, que era fresca, mientras que la de ellos era congelada. Hombre, hasta que no se abre la frontera, el abastecimiento de Gibraltar viene de Marruecos y de Argentina, de Brasil, la carne congelada venía toda. Es decir, que cuando abren la frontera fue para ellos un paraíso, ¿verdad? Porque que era el primer reportaje que más compraban estos contenedores de detergente para las lavadoras, porque quitaban la mitad, quitaban el plástico y metían los fletes debajo. Sí, bueno, la verdad, y el tema del contrabando, que ahora mismo es un problema grave, el contrabando de la droga, pero hasta el año 70, 80, y era un contrabando, más bien le llaman, los libros que sobre esto tratan, le llaman contrabando de hormiga, porque diariamente entraban a Gibraltar unos 9.000 trabajadores de la línea y de Algeciras en un barquito que era el Punta Europa, que llegaba todos los días y venía 2 o 3 veces a Gibraltar, y los trabajadores sacaban los productos. Mi padre era trabajador, tenía una bolsa para la merienda con un doble fondo. Entonces iba con la bolsa llena y la sacaba con café, tabaco. Hay un libro que no sé si Víctor lo tiene, porque Víctor tiene que ver todos mis libros, que Algeciras 1950-1970, 20 años. Creo que sí lo tengo. ¿Lo tiene? Pues si lo tiene, ahí hablo de un capítulo de mi padre, el contrabando que sacaba de Gibraltar. Y yo siempre he dicho que yo soy doctor en historia, probablemente por el sobresueldo que mi padre sacaba de Gibraltar, ¿verdad? Pues ahí en ese libro cuento yo todos los trucos que había para sacar los trabajadores, sacar los productos. No lo tiene, ¿no? ¿Víctor? No lo tengo. Pues te lo tengo que regalar. Porque hay un capítulo en el que, muy gracioso, por ejemplo, mi padre sacaba, como digo, tabaco, café, azúcar, y los metía debajo de la cama. Y de mi casa, y pues venían la gente de las tiendas y le compraban los productos.
Y así, mi padre sacaba un sobresueldo, gracias al cual, pues, hemos estudiado algunos. Si no, posiblemente estaría pegado al albañil, si no hubiera sido por Es la eso. capital del mercado B, ¿no? Y, bueno, yo por ejemplo, cuento una anécdota muy curiosa en ese libro, que me ocurrió de verdad. Yo tenía entonces 4 o 5 años, tendría. Y la brigadilla, ¿no acordáis de esto? Carlos, ¿tú te conociste la brigadilla? Era una pareja, en la zona era una pareja la brigadilla era de Hacienda, era una gente que iban, unos inspectores que iban por la ciudad para controlar el contrabando de Gibraltar, pero tenían órdenes de ser muy permisivos, porque sabían que la gente lo que sacaba era 4 tabacos y 4 quesos, 4 mantequilla de pato, que le llaman así, y que con eso se subsistía la gente. Y yo, por ejemplo, pues, estudié en los salesianos y en la carrera posiblemente por ese dinero de mi padre. Pues bien, la brigadilla, que eran gente que tenían que controlar el contrabando, pero no lo hacían así. Es más, también cuento ahí una anécdota. Sacaba su sobresueldo también, ¿no? Claro, ¿no? Y, por ejemplo, lo que yo cuento ahí, que una noche llega a mi casa, pega a la puerta y más de abre, y era la brigada, los dos. Y entra, venimos a preguntar por don Manuel Torremocha. Y dice, venimos a pedirle si tiene usted algunos cartones de tabaco, café, algo para vender. Pero mi padre sabía que era una guardería. Y le dijo, no, no tenemos. Y dije yo con 4 o 5 años, no, papá, están debajo de la cama. Entonces, no es cierto, de cuál era el libro. Entonces, la brigadilla, en vez de ponerse a hablar, se hartó de reír, y le dijo, haga un favor usted de educar a su hijo. Y se fueron y no le dieron nada. Es más, esta anécdota es un poco dura, pero es real. Y sé el nombre hasta del Guardia Civil que lo hacía. Y es que los Guardia Civil también tenían su propio sistema para poder sobrevivir. Mi padre y los trabajadores de Gibraltar bajaban del barco Punta Europa o Aline, bajaban y tenían que pasar por la aduana. Y claro, algunos iban, mi padre tenía un gabán con 5 o 6 bolsillos extra para las cuarteras de tabaco. Pues bien, pasaban y mi padre y todos los compañeros dejaban un duro en el tricornio del Guardia Civil, boca arriba, cada trabajador dejaba un duro y pasaba. Una vez al mes, el Guardia Civil tenía que demostrar que hacía una labor, entonces le requisaba lo que llevaba el trabajador, pero el resto de los días hacía la vista gorda, porque claro, era una manera de que la gente viviera, porque el paro era muy grande, la miseria bastante, y Gibraltar era en el fondo un espacio, un lugar donde los trabajadores podían sobrevivir. Y ese pequeño contrabando de hormigas, que todos los trabajadores lo hacían, de eso que yo digo, en el año 60, tú aquí no encontrabas. Yo me acuerdo cuando la margarina está tulipán aquí nadie lo conocía, porque aquí conocíamos la manteca del pato. La manteca del pato era porque tenía una cigüeña y era una manteca que venía de Gibraltar. Y Algeciras, La Línea, San Roque, todo el mundo tenía su manteca del pato, su café en la negrita. Y me acuerdo cuando Tulipán quiso introducirse en la comarca, traía un camión regalando mantequilla a la gente y demás, para que la gente se acostumbrara a comer, a tomar la margarina de ellos. Un hecho interesante en Gibraltar es la industria holandesa que ha sabido socavar y coger terreno al estilo de la experiencia que tienen los holandeses de ganarle terreno al mar, ¿no? Sí, bueno, es algo que España debería estar en contra, porque está ocupando aguas que ellos dicen y no hay aguas territoriales. Entonces, en la parte de Levante están rellenando el mar para hacer hoteles, edificios, pero urbanizaciones enteras. Y España, en teoría, está en contra de eso, pero no está muy en contra cuando cada día pasan 40 camiones con piedras y escombros de España a Gibraltar para rellenar el mar. Para que los gobiernos, pues, como siempre he dicho antes, que hay un lobby, lo ha existido siempre, alcaldes comprados por los británicos, y ahora mismo yo podría decir nombres de algún político que ha estado a nómina del gobierno de Gibraltar para defender sus intereses en la península ibérica, y en Algeciras y en Madrid.
Bueno, Castilla estaba muy vinculado con ellos, tenía terrenos, mucha gente de Gibraltar, terrenos en la zona del campo de Gibraltar. Pero Castilla lo que defendió fue todo lo contrario, además lo hizo muy bien, por Morán era socialista de izquierda. Yo recuerdo que me reuní con Durán porque lo llevé un día a Gibraltar en mi coche y me decía Morán, lo que solicitó Castilla legalmente a través de la justicia internacional es perfecto. Eso decía Morán. Sí, fue un señor que lo que puso, así que consiguió que la ONU obligara a Inglaterra a devolver Gibraltar, para que la ONU, Inglaterra nunca le ha hecho caso, pero hay una resolución de la ONU que dice que hay que descolonizar Gibraltar. Y eso lo consiguió Castilla, aunque nunca... Cuando el general McMikin, que es filipino, que fue el general que entregó el acta para que firmaran la rendición japonesa en el portaaviones a MacArthur, sí, compró la zona de Soto Grande, 10 millones de metros cuadrados, pensando de que quería hacer un símil de lo de Hong Kong, sin darse cuenta que la temperatura no es la misma que la de allí, pero lo que quería era un tráfico de barcos entre Gibraltar, entonces está abierta. Y por fortuna el puerto de Algeciras ha tomado tal auge que ya el puerto de Gibraltar ha quedado relegado. Pero ha habido intentos de lo mismo que ampliaron en el siglo XIX y se apoderaron del istmo, y han hecho un aeropuerto en terreno nuestro. A principios del siglo XX hubo un intento de apropiarse de más terreno. Por ejemplo, en Algeciras, los llanitos los ingleses compraron las propiedades, el Hotel Reina Cristina, en el que a veces hemos ido, toda esta meseta entera estaba en manos de ingleses. En el campamento, si vas al campamento, ves unos chales preciosos que hoy día son españoles, pero están construidos por llanitos. Es decir, que el gobierno español en 1910-11, en el Parlamento español, hubo un gran escándalo y porque algunos diputados comenzaron a decir que había que prohibirle a los ingleses el llanito comprar terreno porque al paso de 50 años se apoderaban de la bahía de Algeciras y el gobierno español ya a partir de prohibió la compra de terreno a los llanitos. Y fue otra realidad y ahí están los palacetes que aún se conservan en el Hotel Cristina, la Villa Smith, en Campamento hay 2 hoteles con un restaurante, son los chalés que habían comprado los ingleses en 1908, 10, etc. Es muy interesante, Antonio. En realidad tenemos esto grabado. Vamos a hacer interrupción de la grabación para que luego podamos tener un coloquio más desenfadado si quieren hacer preguntas. Y te agradecemos muchísimo porque estas instrucciones vivas no son fáciles de encontrar en los libros de texto, sobre todo con una persona que vive tan cerca y ha estudiado tanto sobre el tema. Así que estamos tremendamente agradecidos, nuestra asociación, nuestro grupo de amigos, de que tengamos la suerte de contar contigo. Así que vamos a seguir cruzando los dedos para que esa memoria prodigiosa que tú tienes pues dure como 2 o 3 décadas más y que podamos así beneficiarnos de esa sabiduría que tú has ido acumulando. Yo, cuando queráis, contad conmigo porque podemos hablar de muchísimos temas. Hoy es Gibraltar, pero podríamos hablar de las fortalezas de Castellar y de Tarifa, de la historia de las conquistas de Algeciras. O sea, que temas hay... una reunión periódica, ¿no? Sí, podéis... ¿no? Hemos tenido un mes, ¿no? Al mes hemos visto, ¿no? Al mes, ¿no? Pues todos los meses podemos tener una reunión. Una al mes podemos tener perfectamente. Genial, genial. Pues así, cuando seamos mayores, tendremos más cultura. Bueno, yo siempre digo que yo llevo, que la gente a veces me dice, oye, tú que esto regalas, porque estoy regalando ahora en PDF, muchos de mis libros que están en PDF los estoy regalando, me piden, cientos de personas me piden, ¿y tú por qué regalas los libros? Digo, si yo llevo 40 años estudiando todo esto y he conseguido hacer 24 libros y no sé cuántos artículos, ¿para qué los quiero? ¿Para meterlos bajo de un cajón? Si, yo lo que quiero es que la gente lo lea, lo tenga, porque hay autores que no quieren soltar lo que es mi trabajo, ¿no? Cuando pase el calorcito y en otoño, antes de que lleguen los fresquitos, un lugar maravilloso para tener un testimonio de agradecimiento y que tú nos firmes libros y que te compremos y demás, sería reunirnos allí en ese maravilloso Reina Victoria de Algeciras, que es un lugar maravilloso. Reina Cristina. Sí. Reina Victoria es uno similar en Ronda. Sí. La compañía del ferrocarril
Alexander Henderson, que era el financiero, al mismo tiempo que financió el trazado de la línea Bobadilla-Algeciras, comenzó a tratar y a fundar dos hoteles de lujo. Uno, el Hotel Reina Cristina, aquí, y otro, Reina Victoria, en Ronda. Para que, aquí, según me decía mi padre y mi madre, al hotel de aquí solamente venían la alta burguesía inglesa, porque además los precios de este hotel era el hotel más caro de España y más lujoso, en los años 20 o 30. Entonces, tenía una playa privada, el Chorruelo, una playita que estaba a pie de Cristina, y los ingleses venían ahí a estar en el hotel, tenían su playa privada, y bueno, este hotel fue, lo digo, muy importante. Y otro lugar era el Reina Victoria de Ronda, también tenía la finalidad, pero fueron hoteles construidos por la compañía de ferrocarril Bobadilla-Algeciras. ¿Y por qué esos ferrocarriles tienen tan mala fama y no están consiguiendo esa barbaridad que está tan retrasada de averías que nunca consiguen que el tren de Algeciras llegue como Dios manda? Eso es un tema, en Algeciras, este es un tema más importante, más gordo. ¿Ves? En Algeciras y el campo de Gibraltar no hay poder político. Nuestros políticos son un cero a la izquierda en Madrid. Entonces, no han hecho caso nunca. Y a ciertos gobiernos, si el gobierno que está en Madrid ahora mismo es del PSOE y el de Algeciras es del PP, lógicamente le cierra las puertas todo. Y si el PP pide mejora en el ferrocarril, pues el gobierno central no se la va a dar. Si fuera de lo suyo, posiblemente. Por desgracia, nuestra política está llegando a estos extremos, donde hay estamos viendo cómo el gobierno central está atacando a Madrid y Andalucía porque están gobernadas por el PP, y por la coalición. Es decir, ahora mismo la política se ha convertido en una lucha bastante desagradable, caimita, sectaria. Antonio, gracias por tu tema. Interrumpo la grabación y ahora seguimos hablando en petit comité porque probablemente como esto llega a manos nos cierran la emisora nuestra. Gracias, Antonio.